¿Cuántos están a la expectativa? Yo no sé si ustedes pudieron mirar el tema que el Espíritu Santo me dio para titular el mensaje de hoy. ¿Alguien lo vio? El siervo Johan siempre al día, muy activo, lo puso, la resurrección en mí. Y yo quiero que usted lo diga, la resurrección en mí. Y hemos estado hablando, celebramos la semana pasada el día de la resurrección, que es el domingo, ¿verdad? Pero la resurrección tenemos que celebrarla cada día. Nosotros necesitamos recibir la revelación de lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos citar la palabra, podemos leer la palabra, pero nuestra vivencia está muy alejada de que nuestros actos, nuestro caminar, nuestra vida no trae una evidencia de que realmente nosotros hemos comprendido lo que es la revelación de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso para mi vida? ¿Qué significa eso? Y es lo que le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender en este día. Así que yo le invito, póngase de pie y vamos a ponernos a la disposición del Señor para pedirle que nos bendiga con la revelación de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Está tu pueblo sediento de la palabra tuya, sediento de una revelación fresca, nueva. Oh Señor, Padre, de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú revelándonos con poder y que en este día quede una semilla sembrada que nos haga transformar nuestras vidas, que podamos, Señor, tomar de lo que nos hace falta cada uno en el nivel que se encuentra. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Diga amén. Aleluya. Poderoso. La resurrección, como ya sabemos todo, es algo que ha impactado la humanidad. ¿Verdad que sí? Si vemos la historia ha sido dividida en dos. ¿Quién la dividió? Pueden sentarse, mis hermanos. La dividió el Señor. La historia se divide en antes y después de Jesucristo. Crean lo que quieran creer o lo que les sirven o no les sirven, de todas maneras tienen que seguir ese formato porque así se ha fundado, se ha creado. Así que bueno que el Señor está con nosotros en esta mañana y hay una palabra con la que el Señor me ha estado ministrando, el Espíritu Santo, y está en 1 de Pedro 1. Si se ponen de pie y vamos a leer esta bendita y preciosa palabra. Y algunas Biblias ya tienen su titular. La mía dice una esperanza viva. 1 de Pedro, capítulo 1. Estaremos leyendo del 3 al 5. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí está, ¿verdad? Pedro hablando. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Poderoso es el Señor. Aquí está hablando, mis hermanos, de una esperanza viva. Dándole Pedro gracias al Señor por esa revelación, porque ha hecho renacer en nosotros a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo una esperanza viva
¿Qué es lo que es una esperanza? Es una espera, una certeza de esperar algo. Y sabemos y nos dice la palabra, porque nos dice la palabra que con la resurrección de Jesucristo, el mundo, ya dijimos, fue impactado. Pero si escudriñamos la palabra, la iglesia fue impactada con esa resurrección. El evangelio fue impactado con esa resurrección. Los creyentes fueron impactados con esa resurrección. Porque si vamos a estudiar, si vamos a mirar los evangelios ¿a quién presentan? Presentan a Jesucristo. La iglesia comenzó a predicar, a llevar la palabra de lo que era la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ese es el tema de la iglesia. Y esa es la encomienda que el Señor le dio a la iglesia para llevar, hablando de Mateo 28, y llevando esa palabra. ¿Cuál es la palabra que se lleva? La resurrección, presentando a Jesucristo. La iglesia fue impactada porque el poder que tomó después de mirar a Jesucristo, que había dicho lo que iba a resucitar al tercer día. Pero cuando ellos pudieron mirarlo realmente, porque al principio ellos como que no lo creían mucho, nos dice, si seguimos escudriñando la palabra, nos dice que que después que el Señor fue crucificado, ellos se fueron y se encerraron por ahí. Hablamos la semana pasada, creo que hablábamos sobre eso. Porque estaban temerosos. Porque sí le habían creído al Señor, pero del techo al hecho, ellos también temieron por su propia vida. Y dice que se fueron a esconder. Entonces miramos a un grupo de seguidores del Señor, hombres que lo querían, hombres que estaban siguiéndolo, pero que tuvieron temor. Pero el impacto de la resurrección, cuando ellos se dieron cuenta y que el Señor se le presentó a ellos, que sí, que el Señor era una realidad lo que Él decía. Vemos que la iglesia toma ese poder, así como lo tomaron estos hombres que fueron transformados, y más adelante lo vamos a ver. Con Jesús, el resurgimiento de Jesús, se cumplen más de 300 profecías sobre su nacimiento, sobre lo que Él iba a hacer, y con ella también la promesa del Señor, del Espíritu Santo, que también vamos a ver. Era necesario que el Señor muriera por nosotros. ¿Para qué? Para poder ser redimido. Si el Señor no muere por nosotros, ¿qué nos hubiese tocado a nosotros? Muerte eterna. Pero la palabra dice, ¿qué es lo que dice el pecado? Que si creemos en el Señor Jesús, ¿qué nos pasa? Si confesamos con nuestros labios, con nuestra boca, que Jesús es el Señor, somos salvos. También la palabra dice que la paga del pecado es muerte. O sea, nuestro futuro era un futuro incierto. Era necesario que el Señor muriera por nosotros. Y yo sé que nada de esto es nuevo, lo conocemos. Pero la parte en sí que yo quiero enfocar en esta mañana es como Pedro nos está diciendo y dándole gracias al Señor por esa esperanza que vive en nosotros ahora. Pero es una esperanza que muchos están cerca a ella, pero otros están alejados de lo que significa esa esperanza. Vivir en esa esperanza de que conocemos al Señor. Cuando la resurrección del Señor, cuando la creemos totalmente, tiene que transformar nuestras vidas. Tiene que transformar nuestra manera de nosotros caminar. Tiene que transformar nuestra conducta. Tiene que cambiar nuestra mente. Pero muchas veces esa no es la realidad. ¿Por qué? Porque esa esperanza de la que nos habla Pedro, la vemos de lejos. La estamos viendo, pero no la tenemos cerca. Porque no entendemos lo que eso significa para nosotros. El poder que tenemos, la autoridad que tenemos nosotros por esa resurrección que tuvo el Señor. Si podemos buscar la vida de estos discípulos del Señor, ya dijimos al principio que ellos, después que crucificaron al Señor, ellos estuvieron temerosos.
y se fueron y trancaron por ahí. Hasta que el Señor se le presenta, eso ya vamos solamente rapidito. El Señor se le presenta, sabemos que el primero que él ve de los discípulos, después de las dos mujeres, a Pedro. Y vemos un cambio en la vida de Pedro. Citamos a Pedro porque Pedro era una persona que en la palabra nos habla, que era alguien como que cambiaba mucho, tenía un temperamento medio sanguíneo, era medio volátil, inclusive hablando fuera del temperamento, él negó a Jesús. Cuando el mismo temor lo intimidó en diferentes ocasiones para negar al Señor, para negar a aquel que él decía que él amaba. Cuando se acuerdan cuando el Señor le dijo que antes de cantar el gallo 3 veces, él lo iba a negar y lo amaba. En el punto de Pedro, Pedro lo negó, ¿verdad? Con sus labios. Pero nosotros también en este día podemos hacer como Pedro. Podemos amar al Señor, podemos estar cerca del Señor, pero quizás no con nuestros labios como Pedro lo hizo. Negamos que conocemos al Señor, pero sí con nuestros actos, pero sí con nuestras conductas. Por eso en este día el Señor quiere revelarnos de una manera diferente lo que significa la resurrección del Señor en nuestras vidas. La herramienta poderosa que nosotros tenemos para hacerle frente a las situaciones, para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestras circunstancias. Y no solamente mirar, tener esa esperanza que Pedro nos habla de lejos, sino tenerla cerca. Una esperanza que es, como dice Romano cuando estaba hablando de Abraham, esperanza que Abraham tuvo, esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque lo que Abraham se le estaba pidiendo, que saliera a buscar esa tierra, él no sabía para dónde iba, pero él tenía esa convicción. Él tenía esa fe, que es lo que nosotros muchas veces, por eso miramos nuestra esperanza de lo que significa la reconciliación que hemos tenido con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. La tenemos como cosita floja. La tenemos como que no hemos entendido lo que eso significa. Y yo quiero que tú sepas que antes nosotros estábamos separados de Dios. Andábamos sin esperanza, estábamos destinados a la muerte eterna. Eso era lo que nos esperaba a nosotros. Estábamos separados de Él y sabemos de dónde vino esa separación con el primer hombre, con la primera mujer allí en el Edén, por la desobediencia. Pero allí mismo también vino una promesa donde se nos dio, ahí vino la promesa de Jesús. Que iba a venir alguien de la simiente de la mujer, que iba entonces a redimir lo que hizo el primer hombre. ¿Quién fue que redimió y nuevamente nos acercó al Padre? Fue Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús no es algo que aparece de un momento a otro. Jesús estaba en los planes y en los propósitos de Dios. Y a través de la palabra lo podemos mirar. Aún estando el pueblo allá en Egipto de esclavo, como vive todo aquel que no conoce al Señor, esclavo de sus pecados, esclavo de su propia manera de vivir. Allí el Señor sacó a aquel pueblo porque se acordó de la promesa que le dio a Abraham. Y allí lo sacó, y sabemos que la noche de Pascua, que es lo que estamos celebrando, terminamos de celebrar, en ese día antes de salir, hubo un mandato, hubo una preparación, hubo una ceremonia de preparar aquel cordero y comérselo con las hierbas amargas. Ese cordero ahí estaba, es un paralelismo de lo que Jesucristo iba a hacer. Por eso miramos que se celebra, una parte los judíos celebran esa Pascua, ese salir de la esclavitud simbolizado ahí, y nosotros celebramos ya el cumplimiento de ese hecho. Necesitamos ir entendiendo quién es Jesús, qué significa Jesús para nosotros. Esa libertad que tuvieron el pueblo de salir de Egipto a la tierra prometida es la misma libertad que nosotros recibimos cuando confesamos al Señor Jesús como nuestro
Salvador. Cuando confesamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Pero esa salvación no solamente se refiere a algunos de los beneficios que tenemos con esa resurrección, de que sabemos que cuando partamos de este mundo vamos a tener morada en el cielo. Sí, eso es así. No es solamente la promesa de que el Señor nos restaura esa relación con el Padre. Sí, lo tenemos. No es solamente la promesa de que somos justificados, de que las cosas viejas pasaron, como decía Pablo, y que aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos dio la capacidad de ponernos de frente al pasado, de frente al presente y de frente al futuro y ser vencedores. ¿Qué quiere decir eso? Con la capacidad, la justificación que la muerte y resurrección del Señor Jesucristo nos dio, nos capacitó para mirar nuestros pecados. Y como decía la sierva, hablando del perdón en el devocional, entender que el Señor perdonó nuestros pecados, que el Señor perdonó nuestras inmundicias, que ahora el enemigo no puede pararse delante de nosotros, acusarnos por las cosas pasadas. Porque esa resurrección del Señor Jesucristo nos capacita para decirle enmudece. Cuando vienen los pensamientos, vienen los sentimientos, vienen los dedos acusadores. Nosotros, así como hizo Jesús camino en aquella turbulencia del agua, ¿se acuerdan con los discípulos? Que dice que él dormía y vino una gran turbulencia que asustó, ¿sí? Asustó de nuevo a los discípulos. Y nos dice la palabra que el Señor se levantó y reprendió los vientos y la tempestad y le dijo enmudece. Ese es el poder que tú y yo tenemos a través del Espíritu Santo, de también mandar a enmudecer los pensamientos, los sentimientos, esas voces que vienen a acusarte de cosas del pasado. Pero necesitamos recibir la revelación de la fortaleza que tenemos con esa resurrección del Señor Jesucristo. Y no solamente el Señor nos capacitó para hacer frente al pasado, para poner el pasado en el lugar que va, sino a nuestro presente. Porque estamos llamados a vivir una vida en control, en orden. Vivir como el Señor quiere que vivamos, no en derrota. Porque muchas veces nuestro presente es derrota. Muchas veces nuestro presente, aún conociendo al Señor, lo caminamos tambaleando, cayendo, levantándonos. La vivimos en derrota, no en victoria. Y nosotros, por medio de la resurrección del Señor Jesucristo, estamos llamados a vivir en victoria. Diga, en victoria. No es lamentándonos, no es arrastrándonos, no es como paralítico, no es herido. No, estamos llamados a vivir en victoria por medio de aquel que murió por nosotros, por medio de aquel que pagó el precio que tú y yo merecíamos, el que nos dio la libertad. Nos dio libertad, pero ¿para qué entonces? Si nosotros vivimos cautivos, si nosotros vivimos creyéndole a lo que el enemigo nos dice, si nosotros vivimos cautivos de nuestra propia manera de vivir, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de lo que creemos, de los pensamientos volátiles que vienen a nuestras vidas, de los sentimientos de conmiseración que podemos tener, eso es de victimización. Es porque no hemos creído, no hemos entendido la obra perfecta en la cruz y la resurrección. Por eso hoy es un buen día para que podamos entender y para que podamos recibir de parte del Espíritu Santo, que esa fue otra promesa. Si la importancia de que el Señor ascendiera a los cielos, todo estaba calculado. Todo era necesario. Ninguna de las cosas que sucedieron de la muerte, de la resurrección del Señor, de la ascensión del Señor, todo fue necesario. Porque esa ascensión del Señor a los cielos
produjo el ambiente para que la promesa del Señor de que era necesario que Él se fuera, ¿para qué? Para que viniera la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo? Iba a empoderar la iglesia, iba a empoderar a los creyentes. Pero recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y es ahí cuando comenzamos a mirar a un Pedro transformado. Decíamos al principio que Pedro era impulsivo. Pedro tenía su problemita. Pedro a cualquiera le dice la palabra que en uno de los soldados, porque él pensaba que estaba defendiendo al Señor, le voló la oreja. ¿Cómo a veces hacemos cosas que el Señor no nos manda a hacer, creyendo que lo estamos honrando? Porque mira la intención que tenía Pedro. Así también nos puede pasar a nosotros. Por eso tenemos que ser sabios. Que el espíritu de sabiduría y de revelación siempre esté con nosotros. Para no hacer lo que no tenemos que hacer, sino que ser conciso, prudente, con dominio propio. Que esos frutos del Espíritu Santo estén con nosotros siempre. Pues vemos que Pedro, medio volado, hacía las cosas como según le llegara el día, como muchas veces hacemos nosotros. Según nos levantemos, según nos sintamos, según interpretemos lo que está pasando, como en el caso de Pedro, él interpretó que su señor estaba en peligro, pues sacó la espada. O él interpretó que él mismo estaba en peligro, pues negó al Señor. Actuaba según lo que él interpretaba. Y no estamos llamados a nosotros caminar como interpretemos. Estamos llamados a seguir la palabra. La palabra que es la que no se equivoca. Pero ese Pedro volado, ¿conocen esa expresión? Volado, el Pedro era volado. Ese Pedro volar después del derramamiento del Espíritu Santo, comenzamos a mirar a un Pedro transformado. Un Pedro con un denuedo de la palabra, con una autoridad. Cuando hablaba, esto lo podemos conseguir en Hechos. Todo Hecho, el principio está hablando. Y vemos el primer discurso que Pedro tuvo después de creer en la resurrección, después de ser impactado por ese poder, por ese roa que el Señor había dicho que venía, que es como una dinamita. Fue impactado y sus hechos lo demostraron. ¿Qué fue lo que hizo Pedro como cosas notables? Un discurso con denuedo, con autoridad. No es lo mismo que usted diga, Cristo resucitó. Cuando usted da la evidencia que ni usted mismo está creyendo. Es la autoridad que tomó Pedro como el que creía algo. Y fue de lo que él habló. Él no fue a inventar nada. Él habló de lo que él creía. Y ese Pedro sorprendió a todos los que estaban ahí. Y decían, pero estos no son los pescadores de Galilea, de una zona que era más, ¿verdad?, más conservadora, menos como del campo, vamos a decir. Y este no es estos pescadores que eran tímidos, que eran como medio inseguros, temerosos. Así eran los discípulos antes de la resurrección. Y ahora estaban delante de ellos a un Pedro transformado, otra persona, dando fruto de dominio, de autoridad, presentando a un Cristo resucitado. Y ellos estaban sorprendidos, pero no solamente ahí en ese discurso, sino que él fue preso también al día siguiente y también pudo pararse de frente delante de las mismas autoridades que habían sentenciado a Jesús y también pudo hacer una prudente defensa del evangelio. Y es la pregunta para nosotros. ¿Somos nosotros capaces de hacer una defensa del evangelio? No solamente leyendo la palabra, sino con nuestra vida. Somos hojas leídas, somos cartas leídas, dice Pablo también.
¿Qué leen los otros de mí? ¿Qué leen mis vecinos de mí? Si yo tener que hablar, si yo tener que decir soy, ¿qué dicen de mí? Somos cartas leídas. Diga, somos cartas leídas. ¿Qué dicen sus hijos? ¿Qué dice su esposo? ¿Qué dice su esposa? ¿Qué dice su jefe, su compañero de trabajo? ¿Qué dice el que está manejando? ¿Pudieran identificar en tu carta qué está escrito? En tu papel, ¿qué hay escrito ahí? ¿Está escrito que tú le sirves a un Dios vivo? ¿Está escrito ahí que tú le crees a un Dios que te ha dado autoridad? Que tú vives con esa esperanza. Está escrito ahí que tú tienes dominio propio. He ahí uno con dominio propio. ¿Podrán decir eso? He ahí uno con honrando al Padre. ¿Qué dice nuestra carta? ¿Qué dice esa carta leída nuestra? Y si no dice lo correcto es porque no hemos recibido la revelación de lo que pasó en la cruz. El poder, no, pero es que no puedo controlar. Hemos recibido poder, dominio, autoridad. Dice la palabra cuando él envió a los discípulos que hasta para hollar serpientes y escorpiones tenemos el dominio. No es que yo reacciono porque me saca de quicio. ¿Conocen esa palabra? Me descontrola. Eso no es lo que debe leer tu carta. Tu carta debe leer que por la resurrección de Cristo, de la cruz, de la muerte, tú tienes dominio propio. Tú tienes control porque el Señor te justificó. Porque el Señor te dio lo que a ti te faltaba. Porque nuestro viejo hombre es el que tiene todas esas cosas. Nuestro viejo hombre, el que necesitaba al Señor Jesucristo, era el que necesitaba reconocer. Y se supone que ya necesitamos caminar como Cristo quiere que caminemos. Entonces vemos a Pedro, ya dijimos, un hombre transformado. Pero no solamente miramos a Pedro, bueno, pero fue Pedro. También miramos un Santiago, un Jacobo, el mismo, Santiago Jacobo, hermano del Señor Jesús. Acuérdense que cuando estaban sacrificando a Jesús, en el libro de Juan nos habla, él entrega a su hijo, él entrega a su madre a Juan. Y que posiblemente es porque la familia no lo apoyaba. Y miramos que en este tiempo Santiago todavía no apoyaba hasta ese punto. Pero después que el Señor resucitó, que el Señor se le presentó, su vida también fue impactada. Y conocemos a un Santiago que fue uno de los principales de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Era como un obispo, era alguien, un cabecilla. Ese mismo que no apoyó a Jesús en un tiempo fue transformado. Y por eso yo te quiero decir a ti en este día que si tú has perdido la esperanza con alguien, un familiar tuyo, un esposo, una esposa, un hijo, alguien, donde tú puedas mirar, aquí no hay nada, en Jacobo, en Santiago, podemos mirar cómo una vida puede ser transformada cuando se entiende lo que pasó con la resurrección del Señor Jesucristo. O si hay un área con la que tú estás bregando, con la que tú no puedes, que hasta hoy tú no has podido, a esa resurrección del Señor Jesucristo te dio la victoria para que tú puedas hacerle frente a las situaciones que tú puedas estar teniendo. No importa si son peleas, cadenas, ataduras que tú puedas tener. Situaciones que hasta hoy han estado en control de tu vida. Hay vicios, hay contienda, hay diferentes maneras donde no le estamos dando gloria y honra al Señor de la resurrección. Y esa resurrección que el Señor Jesucristo tuvo, esa resurrección es también para nosotros. Nosotros cuando entendemos esa resurrección, tenemos también
que levantarnos, también tiene que nacer de nosotros una nueva criatura. Una nueva criatura ahora empoderada, una nueva criatura ahora con poder, con dominio, con autoridad, para que tú te levantes y le hables a esos montes que tú tienes, no por el poder tuyo, no por la habilidad que tú puedas tener humana, no porque tú sepas mucho, no por tus títulos, no, por la cobertura que tú tienes, por la resurrección del Señor Jesucristo, por lo que eso significa para tu vida. Pero necesitamos entenderlo. Necesitamos entender quiénes somos, el poder que tenemos para no dejarnos vencer por situaciones. No podemos dejarnos vencer, así como el Señor no se dejó vencer, sino que terminó a lo que Él vino. Y Él cumplió, sin tener que cumplirlo, para que nosotros podamos tener libertad. Para que nosotros podamos vivir una vida libre. Diga, una vida libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Libre de la esclavitud. ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Cuál es la esclavitud? ¿En cuál Egipto tú puedes estar? Los egipcios sabemos que estaban, el pueblo de Israel, sabemos que cuando estaban en Egipto estaban haciendo cosas pesadísimas, ladrillos y cosas de eso. Estamos hablando en lo físico. Pero espiritualmente, ¿qué esclavitud podemos nosotros estar teniendo ahora? Y yo me atrevería a pensar, hay esclavitud que vienen de diferentes maneras, pero las más fuertes son las que son con nosotros mismos. Son esas áreas que nosotros no hemos podido dominar, que son nuestras. No la que nosotros enseñamos, sino las que están cuando las puertas se cierran, sino las que están en medio de aquellos donde tenemos donde no tenemos que pasar, con lo que tenemos que pasar mucho tiempo. Esos que quien tiene la capacidad, tú puedes decir, no, es que esta persona me descontrola. Y a veces se da eso entre las parejas. Hay como algo especial y ahí también el Señor resucitó también para el dominio, para traer restauración a los matrimonios, para traer restauración a todas las vidas, para traer restauración entre los padres, entre los hijos, para traer restauración con nosotros mismos, para levantar nuestras cabezas. Esos son de los resultados de la resurrección del Señor que tiene que tener en nuestras vidas. Tenemos que asimilarlo. Ahí está también Santo Tomás. Tomás necesitaba que mirar la llaga del Señor. Tomás era medio frustrado también. Tomás como que no creía. Siempre estaba buscándole las tres patas al gato. Pero vemos también que después de la resurrección, también que cuando tuvo el encuentro con el Señor, con el Cristo crucificado, también su vida fue transformada. También ya él se entregó realmente a servirle al Señor y todas sus dudas desaparecieron. Y cuenta Tomás, la misión de él estuvo en la India. Cada quien tomó su lugar para dónde ir y Tomás fue al lado de la India a evangelizar para allá. Entonces podemos mirar en estos hombres de Dios que en un tiempo eran débiles, que en un tiempo estaban con el Señor, pero eran débiles. Estaban con el Señor, pero eran débiles, tenían debilidades. Pero después que tuvieron el encuentro con el Dios Jesús crucificado, resucitado, el que nos justificó, que lo justificó a ellos, sus vidas cambiaron. Sus vidas cambiaron. Y así también nosotros en esta mañana necesitamos presentar nuestras vidas al Señor. Preguntarle, porque posiblemente nosotros sabemos cuáles son las áreas con las que necesitamos resucitar. Las áreas que necesitan resucitar de nuestras vidas. Aquellas que necesitan morir.
aquellas que tienen que ser levantadas, nosotros sabemos. Y si tú no sabes, le podemos pedir al Espíritu Santo, que fue aquella promesa que quedó para ayudarnos en nuestras debilidades. El Espíritu Santo de la promesa nos ayuda, porque estas cosas no tenemos que hacerlas solas. Es que hemos creído que todos estos cambios, esto enfrentarnos a nuestras debilidades, lo vamos a hacer a nuestra propia fuerza. No, ahí es donde el enemigo engaña. Y claro que nos vamos a encontrar débiles. Y claro que vamos a decir, pero es que somos humanos. Y somos humanos y somos débiles. Y vamos a buscar justificación en cantidad, porque el enemigo se va a encargar de poner justificarnos. Pero no es con nuestra propia fuerza. Es con la fuerza del Espíritu Santo, aquel que nos empodera, aquel que es el maestro, aquel que es el paracleto, aquel que quedó en lugar del Señor para ayudarnos a enfrentar las cosas que tenemos que pasar en este mundo. Porque en este mundo que andamos como extranjeros hay situaciones. Este mundo no es nuestra morada final. Pero aún estando en este mundo, nosotros estamos llamados a vivir en paz. Diga, estoy llamado a vivir en paz. Estamos llamados a vivir en paz. ¿Te falta paz? ¿Te falta la paz? Esa paz no depende de las situaciones que tú tienes que atravesar en este mundo. Que algunas son justas, otras son injustas, pero no tenemos control. Pero esa paz, nos dice Isaías, tuvo un precio. Isaías 53 nos dice que por esas llagas del Señor, Él pagó nuestra paz. ¿Quién pagó tu paz? El Señor, con cada uno de esos latigazos, pagó tu paz. No tienes paz, estás en pecado. Porque tu paz no depende de tus circunstancias. Tu paz no depende de lo que te hicieron. Tu paz no depende de lo que tú consideras que has logrado o no. Tu paz viene de arriba. Tu paz tiene un precio de sangre pagado en la cruz por un inocente, por una sangre limpia, por aquel que tomó el lugar que tú y yo merecíamos, porque sí nosotros lo merecíamos. ¿Dejaremos un sacrificio tan grande en vano? ¿Viviremos en frustraciones? ¿Viviremos en depresiones? ¿Tiraremos al piso el sacrificio de Jesús? Tenemos que comenzar a mirarlo así. Tenemos que comenzar a mirar las acechanzas que el enemigo siempre te está haciendo afuera. Las situaciones, la perjuria, las cosas que tú estás viviendo. Tenemos que verla a través de las heridas del Señor Jesucristo y su resurrección, porque Él te capacita. Él te capacita para tú hacerle frente a lo que tú tengas que hacerle frente en este mundo. Él te capacita para llevar. Dice el Señor que lo sigamos, que cojamos ¿qué? La cruz, que su cruz es liviana, que es liviana. Y también dice que el que esté trabajado, que el que esté cansado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entrar. ¿Y cómo dice? Que entren con duda. Entren con duda. A ver, no. Dice confiadamente. Confiadamente. ¿Qué es lo que es confiadamente? Con fe. Confiadamente. La palabra es rica. La palabra es medicina. No es de más que dice la palabra es medicina, como decía el salmista, porque cuando la escudriñamos, cuando la ordeñamos, sacamos lo que nosotros necesitamos, el aceite que necesitamos para seguir caminando día a día. Por eso esta palabra que es medicina es como el aire. Es como el aire que respiramos, que lo necesitamos, porque aquí hay palabra de vida eterna. Aquí hay palabras que te dicen que tú fuiste reconciliado con el Padre. Que aquella enemistad que tenía el Padre con el primer hombre fue restaurada por medio de esa resurrección. Entonces,
diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque fuiste al gimnasio, porque ahora tienes un cuerpo atlético. Ahora tú eres fuerte porque puedes levantar cuántas libras no, porque el Señor te fortalece, porque el Señor te hace fuerte en tus debilidades. Diga el débil, fuerte soy en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te invito a que tú te pongas de pie ahí donde tú estás. Vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca. Vamos a pedir al Espíritu Santo que conoce tu vida, conoce mi vida, que no hay nada escondido. Conoce las luchas que estamos teniendo cada uno. Pero dice que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y tú necesitas recibir la revelación de la cruz. Necesitamos, cierra tus ojos ahí y deja que el Espíritu Santo te ministre y te haga entender quién tú eres. Quién tú eres por esa sangre, por esa resurrección de tu Hijo, de su Hijo Jesucristo. Ya tú no eres el pequeñito, ya tú no eres el que no puede, el débil, el pobrecito de mí, el pobrecito, mira lo que me pasa. Esa victimización tiene que desaparecer de tu vida. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que la paz que Jesús pagó, si no la hemos recibido, si no hemos visto la conexión que nuestra paz tiene que tener con nosotros, que ahora venga esa paz. No estoy diciendo qué problemas tú tienes. No estoy diciendo que mira los problemas que tienes, tú no puedes vivir en paz. No, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que sobrepasa el problema que tú tienes en tu casa. Es una paz que sobrepasa el problema que tienes que enfrentar mañana. El problema, si tienes un problema de la corte, si tienes un problema con el hijo, con el marido, no importa si estás sin trabajo, si tienes mucho trabajo, si tienes donde vivir, si no tienes donde vivir, si estás enfermo, si no estás enfermo, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Recibe la paz del Señor ahora. Recibe la paz en el lugar donde tú estás, en la situación que tú tienes en tu vida. Recibe la paz del Señor. Recibe la paz. Esa paz que te da libertad para seguir y el Espíritu Santo te empodera para que tú puedas seguir haciendo frente a las situaciones. Pero es aquí que el Señor te dice que te acerque confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque tú vas a recibir misericordia ahí. Hay un precio de vida. No nos merecíamos nada, pero el Señor, el Padre, recibió el sacrificio de su Hijo y ahora estamos reconciliados. En el nombre de Jesús, levanta tu mano y pídele ahí al Señor, calladito ahí donde tú estás. Él conoce esa debilidad, Él conoce esa lucha, Él conoce cualquier situación. El descanso que tú necesitas, tú lo puedes recibir ahora. Recibe el descanso que te dio la muerte y resurrección del Señor. Y ahora comienza a cambiar tu manera de mirar las cosas. Comienza a cambiar la manera de tú hablar. No comience a mirar las montañas que están a tu alrededor, los montes que están a tu alrededor. No comiences a mirar las limitaciones que tú tienes, los diagnósticos que tú tienes. Comienza ahora a mirar la resurrección de Jesucristo en tu casa. Comienza ahora a mirar la resurrección, cómo entra a tu casa, cómo entra a tu matrimonio. Ese Cristo que resucita, ese Cristo que restaura, que levanta, que te empodera a ti como madre. Comienza a mirar la resurrección en tus hijos, esos hijos rebeldes, esos hijos que andan en camino que no son agradables, o de ese esposo, de esa esposa, de ese familiar. Comienza a mirar la resurrección de Cristo transformando sus vidas. Tomás no creía, Santiago no apoyaba,
Pedro era un imprudente, pero ellos tuvieron un encuentro con la resurrección del Cristo justificado y sus vidas fueron transformadas. La vida de tu hijo, la vida de tu esposo, la vida de tu madre, la vida de tu jefe, puede, por alejada que esté, puede recibir la visitación, la revelación del Espíritu de sabiduría y de revelación de lo alto, enseñándole quién es Jesús, enseñándole la victoria ganada en la cruz, aquel que ni la muerte lo pudo retener, aquel que bajó al Seol y conquistó y tomó la llave del Seol. Ese es el mismo Jesús crucificado, ese es el mismo Jesús que está aquí, que te ha dado la victoria. Hoy es un día de resucitar, hoy es un día donde tú tienes que levantarte y salir de este lugar empoderado, levantado, fortalecido en autoridad, así como Pedro habló en autoridad, mandando a callar los vientos, mandando a callar las tempestades. Tú le vas a decir a esa situación que ha querido paralizarte: enmudece. ¿Cómo le vas a decir? Enmudece. No tienes autoridad para hablar. Y si es que tú piensas que la situación ya no hay nada que hacer, ya las cosas que están con abogados, ya no hay nada que hacer. He aquí que Ezequiel encontramos también otra revelación del poder, el poder del Señor. Cuando aquellos grupo de huesos secos estaban sobremaneramente secos y de allí se levantó, allí hubo resurrección. La resurrección está con nosotros. La resurrección de nuestras vidas. No fue un día que celebramos el domingo pasado. Es un día, un cada día recordar la resurrección, el poder que tenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el que levantó los muertos, aquel que resucitó a Lázaro con varios días de muerto, donde aún los que estaban con él, sus propias hermanas, creían y le dijeron: Señor, pero hiede ya. Como tú puedes estar diciendo a cualquiera que tú le puedas decir: hoy el Señor me habló, hoy el Señor trajo una palabra sobre esta situación, que quizás te digo: pero muchacha, pero muchacho, ahí no hay esperanza, pero es que tú estás ciego. Pero el Señor le dijo a aquella hermana: te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Y por eso diga el fuerte, diga el débil: fuerte soy. Hoy es un día, porque a eso vino el Señor, a levantar, a cortar cadenas, a hacernos libres, a decirle a los cojos que salten, a los ciegos que vean, a proclamar el día agradable del Señor. ¿Cuál es el día agradable del Señor? El día de resurrección. El Señor debe resucitar. Oremos al Señor. Levanta tu mano y vamos a pedir al Señor que su resurrección, la bendición de su resurrección, se impregne en nuestra mente. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él, Señor, nos reconcilió contigo. Gracias porque la palabra nos dice que Él está ahora sentado, a la diestra tuya, intercediendo por nosotros. Nosotros con nuestras situaciones, con nuestras debilidades. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo a través de tu Espíritu Santo, que nos empodere para poder hacer frente a las situaciones que nos están esperando afuera, porque estamos en este mundo y hay situaciones, pero tú nos dices que somos fuertes en ti. Llénanos, Señor,
de la revelación de la resurrección. Que ya no miremos como aquel que está vencido, sino que miremos de una manera diferente, sabiendo y confesando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo conmigo para dejarlo aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a decirlo más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo, Señor, lo quiere oír en los cielos. Yo no te oigo. Comienza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te está oyendo el Señor. Se lo está diciendo el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levántate, levántate en esta hora. Recibe el poder, recibe la fortaleza. ¿Qué son las cosas? Si el Señor es contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Si Él pagó un precio de sangre, si Él se levantó de los muertos, la muerte no lo pudo contener para darte la victoria que tú tienes en este día. La victoria es mía. Diga: la victoria es mía. La victoria es mía. Mía es la victoria, porque Él pagó el precio. Él pagó el precio. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor, Señor, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. No es hoy, no por este ratico, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Cuando usted salga por ahí, en la tarde, mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, en victoria. En victoria. Todo lo puede en Cristo que te fortalece. Dé un aplauso al Señor. Poderoso, poderoso. Él vive, Él reina y Él pagó un precio por tu victoria. Él pagó un precio por la derrota del enemigo que no tiene voz en tu vida. Poderoso.